Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén listos para un viaje virtual, un viaje lleno de pasión, drama, paisajes impresionantes y, por supuesto, mucho, mucho amor. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo que me tiene completamente fascinada, el de las series turcas. Sí, esas series que han conquistado corazones en todo el mundo, que nos hacen suspirar, llorar, reír y hasta gritarle a la pantalla. Vamos a explorar juntos esas historias épicas que nos transportan a un universo de romance, intriga y cultura exótica. Si eres como yo y te encanta perderte en tramas cautivadoras, si disfrutas de personajes complejos y de paisajes que te dejan sin aliento, entonces este vídeo es para ti. Prepárense para descubrir algunas de las mejores series turcas que te enamorarán y te harán viajar a través de la pantalla. Pero antes de empezar, y como siempre les digo, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo traerles siempre contenido interesante, divertido y lleno de sorpresas. Y ahora sí, comencemos nuestro viaje. Vamos a empezar con una serie que marcó un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como se conoce en algunos países. Esta es una comedia romántica ligera y refrescante, perfecta para cuando necesitas un chute de alegría y optimismo. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora y un poco alocada que empieza a trabajar en una agencia de publicidad. Allí conoce a Kaan, el hijo del dueño, un fotógrafo aventurero y carismático. La química entre ellos es innegable y pronto se ven envueltos en una serie de situaciones divertidas y románticas. Lo que me encanta de esta serie es la naturalidad de los personajes. Demet Özdemir, quien interpreta a Sanem, le da una frescura y una inocencia que te enamoran al instante. Y Can Yaman, como Kaan, irradia un magnetismo y una confianza que te hacen suspirar. Su interacción en pantalla es simplemente mágica. La serie captura perfectamente la torpeza y la emoción de los primeros amores, las inseguridades y los sueños que todos compartimos. Además, la belleza de los paisajes de Estambul es un personaje más en la serie. Erkenci Kuş nos muestra la ciudad desde una perspectiva diferente, lejos de los clichés turísticos. Nos lleva a los barrios bohemios, a las playas escondidas y a los bosques exuberantes que rodean la ciudad. Cada escena es una postal que te invita a visitar Turquía y a descubrir su encanto. Pero sobre todo lo que me encanta de Erkenci Kuş es la increíble conexión entre los protagonistas. La forma en que se miran, en que se tocan, en que se entienden sin palabras, es simplemente irresistible. La serie celebra el amor verdadero, ese amor que te hace crecer como persona, que te inspira a ser mejor y que te da la fuerza para superar cualquier obstáculo. Si buscas una serie que te haga sonreír y creer en el amor verdadero, esta es la tuya. Es ideal para ver con amigas, con tu pareja o incluso sola, acurrucada en el sofá con una taza de té. Te aseguro que te levantará el ánimo. Sigamos con una serie que te robará el aliento con su drama y su intensidad, Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta es una historia de amor prohibido, un amor que lucha contra las convenciones sociales y contra el destino mismo. Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una chica de una familia rica, se enamoran perdidamente. Pero su amor se ve truncado por las maquinaciones de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Kara Sevda es mucho más que una simple historia de amor. Es una crítica a la desigualdad social, a la corrupción y a la ambición desmedida. La serie nos muestra cómo el dinero y el poder pueden destruir vidas y cómo el amor verdadero puede ser la única fuerza capaz de resistir a la adversidad. Burak Özçivit, quien interpreta a Kemal, le da una profundidad y una humanidad al personaje que te conmueven hasta lo más profundo. Neslihan Atagul, como Nihan, transmite la fragilidad y la fortaleza de una mujer que lucha por su amor en un mundo que le es hostil. Y Kaan Urgankolu, como Emir, es un villano carismático y complejo que te hace odiarlo y admirarlo al mismo tiempo. La actuación de los tres es simplemente magistral. La serie está llena de giros inesperados, de secretos oscuros y de momentos de gran tensión emocional. Prepárense para llorar a mares, porque Kara Sevda es una montaña rusa de emociones que te mantendrá enganchado desde el primer capítulo hasta el final. Cada episodio te dejará con la necesidad imperiosa de ver el siguiente. Es una serie que te atrapa, te emociona y te hace reflexionar sobre el verdadero significado del amor y la justicia. Lo que más me gusta de esta serie es la profundidad de los personajes y la forma en que explora temas como la desigualdad social, la ambición y el sacrificio.
Kara Sevda te hace cuestionar tus propios valores y te invita a reflexionar sobre el mundo en el que vivimos. Es una serie que te marca y que te deja pensando durante mucho tiempo después de haberla terminado. Es una obra maestra de la televisión turca que no te puedes perder. Ahora, si lo que buscas es una serie histórica llena de intrigas palaciegas, amores prohibidos y batallas épicas, entonces no puedes perderte Muhteşem Yzyl o El Sultán. Esta serie nos transporta al Imperio Otomano, a la corte de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos de la historia. El Sultán es una superproducción que recrea con lujo de detalles la vida en el palacio de Topkapi. El vestuario es espectacular, la escenografía es impresionante y la música es evocadora. La serie te sumerge por completo en el ambiente de la época y te hace sentir como si estuvieras viviendo en el siglo XVI. La serie sigue la historia de amor entre Suleimán y Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y en una de las mujeres más influyentes del imperio. Pero el camino hacia el poder no es fácil, y Hürrem tendrá que enfrentarse a intrigas, conspiraciones y a la envidia de otras mujeres del harén. Ali Tergenk, quien interpreta a Suleimán, le da una majestuosidad y una complejidad al personaje que te fascinan. Mary Muzerli como Hürrem transmite la inteligencia, la ambición y la vulnerabilidad de una mujer que desafía las convenciones de su época. Y Nebahat Zere como la valide Sultán, es una villana formidable que te hace temerla y respetarla al mismo tiempo. Lo que me fascina de El Sultán es la recreación histórica, el vestuario espectacular y la forma en que nos sumerge en la cultura y las costumbres del Imperio Otomano. Es una serie que te educa, te entretiene y te hace reflexionar sobre el poder, el amor y la ambición. Te permite aprender sobre la historia de una civilización fascinante y te muestra cómo el amor y la ambición pueden ser fuerzas poderosas que moldean el destino de los imperios. Es una serie imprescindible para los amantes de la historia y el drama. Cambiando un poco de género pero sin perder la esencia del drama turco, les recomiendo Çukur, o El Pozo. Esta es una serie de acción con toques de drama familiar y romance, ambientada en un barrio peligroso de Estambul llamado Çukur. Çukur es una serie que te atrapa desde el primer momento con su ritmo trepidante, sus personajes carismáticos y su atmósfera opresiva. La serie te muestra la vida en un barrio marginal de Estambul, donde la violencia, la pobreza y la corrupción son el pan de cada día. Pero también te muestra la solidaridad, la lealtad y el amor que unen a los habitantes de Çukur. La historia gira en torno a la familia Koobal, que controla el barrio y protege a sus habitantes. Pero cuando un nuevo grupo criminal amenaza con tomar el control de Çukur, Yamak, el hijo menor de la familia, regresa para defender su hogar. Aras Bulut İnemli, quien interpreta a Yamak, le da una rebeldía y una vulnerabilidad al personaje que te hacen conectar con él de inmediato. Dilan Cizekdeniz, como Sena, transmite la fuerza y la determinación de una mujer que lucha por encontrar su lugar en un mundo dominado por hombres. Y Erkan Kostendil, como Bartolu, es un villano impredecible y carismático que te hace amarlo y odiarlo al mismo tiempo. La serie está llena de escenas de acción trepidantes, de personajes complejos y de relaciones familiares intensas. Lo que más me gusta de Çukur es la forma en que retrata la vida en los barrios marginales de Estambul y cómo explora temas como la lealtad, la venganza y el amor en tiempos de guerra. Es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre la importancia de la familia y la comunidad. Es una serie que te dejará sin aliento y que te hará pensar durante mucho tiempo después de haberla terminado. Y por último, pero no menos importante, quiero hablarles de Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta es una serie clásica, un drama romántico que ha sido adaptado en varios países. Amor Prohibido es una serie que te seduce con su elegancia, su sofisticación y su drama. La serie te transporta a la alta sociedad de Estambul, donde la riqueza, el lujo y la apariencia lo son todo. Pero detrás de la fachada de perfección se esconden secretos oscuros, pasiones prohibidas y traiciones imperdonables. La historia gira en torno a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo rico y mayor que ella. Pero Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, un joven seductor y mujeriego. Beren Saat, quien interpreta a Biter, le da una sensualidad y una complejidad al personaje que te fascinan. Kvantattu como Belul, transmite el encanto y la arrogancia de un joven que vive al límite. Y Selçuk Yöntem como Adnan Bey, le da una dignidad y una tristeza al personaje que te conmueven. La serie explora las consecuencias de un amor prohibido, la infidelidad y la traición. Lo que me encanta de Amor Prohibido es la elegancia de la producción,
la complejidad de los personajes y la forma en que nos hace cuestionar los límites del amor y la moral. Es una serie que te dejará pensando durante días después de haberla terminado. Es una obra maestra de la televisión turca que no te puedes perder. Es una serie que te marcará y que te hará reflexionar sobre el verdadero significado del amor, la pasión y la lealtad. Y bien, mis queridos aventureros, estas son solo algunas de las muchas series turcas que pueden enamorarles. Cada una de ellas tiene algo especial, algo que las hace únicas y que las diferencia de otras producciones. Ya sea por sus historias de amor apasionadas, por sus dramas familiares intensos, por sus paisajes impresionantes o por sus personajes inolvidables, las series turcas tienen el poder de transportarnos a un mundo diferente y de hacernos sentir emociones intensas. Espero que este recorrido por el mundo de las series turcas les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que estas son solo algunas recomendaciones, y que hay muchas más series esperando ser descubiertas. Anímense a explorar este universo y a encontrar sus propias joyas. No tengan miedo de adentrarse en nuevos géneros, de descubrir nuevos actores y de sumergirse en historias que les hagan sentir, pensar y soñar. Para resumir rápidamente, hemos explorado desde la comedia romántica ligera de Erkencikus hasta el drama intenso de Karasevda, pasando por la épica histórica de El Sultán, la acción trepidante de Kukur y el clásico drama romántico de Amor Prohibido. Cada serie ofrece una perspectiva única de la cultura turca y una inmersión en historias cautivadoras. Cada una de ellas te dejará una huella diferente y te hará ver el mundo desde una perspectiva nueva. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme en esta aventura y por compartir conmigo su pasión por las series turcas. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. ¿Hay alguna que no mencioné y que creen que debería estar en la lista? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber cuáles son sus recomendaciones y qué series les han robado el corazón. Compartan sus opiniones, sus experiencias y sus recomendaciones. Me encanta leer sus comentarios y aprender de ustedes. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también aman las series turcas, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Les prometo que vendrán muchas más sorpresas y aventuras por descubrir. Prepárense para nuevos viajes, nuevas historias y nuevas emociones. Hasta la próxima, mis corazones aventureros. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos virtuales. Adiós.